Muy bien, dejo el tiempo en este momento. ¿Y Celeste? Bien, muy buenas noches a todos quienes nos están acompañando en este momento por la página de los Pitagóricos. Un saludo desde Guatemala. En esta noche pues tenemos una invitada muy especial que va a estar compartiendo con nosotros la conferencia titulada Las propuestas de actividades para la clase de matemática. Eh, Ella es Mabel Rodríguez, es un gusto que nos acompañe. Antes de darle el tiempo, vamos a pedirle a Vero que nos haga el favor de presentarla. El tiempo es tuyo. Gracias, Celeste. Buenas noches a todos. Qué gusto tenerlos acá nuevamente en esta conferencia eh, en este día 2 de octubre. Vamos a presentar a nuestra conferencista. Ella es Mabel Rodríguez. Vamos a darle lectura a sus logros académicos y los estudios de experiencia. Estudios de experiencia. Ella es licenciada y doctora de la Universidad de Buenos Aires en el área de matemática. También se desempeña en el Instituto del Desarrollo Humano de la Universidad de General Sarmiento como investigadora, también como docente. También dirige la especialización en didáctica de las ciencias. También es directora del doctorado en enseñanza de las ciencias exactas y naturales de la Universidad Nacional de no sé si lo pronuncié bien, perdón. También forma parte de los comités académicos de la especialización en enseñanza de la matemática y maestría en enseñanza de las ciencias exactas y naturales de las universidades nacionales de Catamarca y de La Rioja. Tiene a cargo también becarios, tesistas de grado y posgrado en carreras de matemática como de educación matemática. Cuenta con numerosas publicaciones y presentaciones en congresos internacionales. También ha sido asesora en el Instituto Nacional de Formación Docente y ha tenido a cargo múltiples instancias de desarrollo curricular con docentes de nivel medio y superior. Su área de investigación es la educación matemática y formación de profesores de matemáticas. Sin duda alguna, tenemos una gran persona, una gran profesional y vamos a tener el gusto de escucharla en esta conferencia. El tiempo es suyo, Mabel. Muchas gracias, Verónica, Celeste y Juan Carlos, por la invitación a sumarme a esta charla con los pitagóricos, ni más ni menos que con los pitagóricos. Así que esperemos estar a la altura de las circunstancias. Traje aquí una conversación en la que voy a empezar a compartir algunas ideas alrededor de propuestas de actividades para la clase de matemática y van a ver que organicé la charla de manera de poder contarles algunas preocupaciones que actualmente, al día de hoy, 2 de octubre del 2024, tengo. Y como es un espacio para también compartir y conversar, estaré compartiendo con ustedes y esperando también una vuelta al respecto. Entonces, la idea es, voy a dar un pequeño encuadre de por qué me interesan las actividades para la clase de matemática y dónde uno inserta esta idea de actividades para la clase de matemática en el mundo de la educación matemática hoy. Voy a traer un poco de historia de historia casi que personal, de cómo yo llego a una preocupación por las actividades para que otras personas aprendan matemática. Y ahí en algún momento voy a abrir y cerrar un paréntesis para contar algunas cosas, cosas que tal vez algunos conozcan, pero ante la duda decidí hacer como una especie de nota al pie, abro y cierro paréntesis, cuento algunas cosas y luego sigo con el eje de mi presentación de hoy, en donde uno de los focos importantes y donde tengo mis preguntas hoy en día tiene que ver con la pertinencia de esas consignas, de esas actividades para la clase de matemática. Van a ver cómo traslado esa preocupación de la pertinencia de consignas para la clase de matemática hacia la formación de profesores y mostrar de algún modo por qué entiendo hoy la complejidad que hay detrás de poder diseñar, pensar o buscar consignas pertinentes para quien aprende matemática
y a partir de ahí conversamos libremente entre todos los que están aquí. Como encuadre, me gusta presentar lo que llamo, así como caseramente, un mapa de líneas de educación matemática, líneas en donde uno puede ver distintos autores, autores que son, desde mi perspectiva, quien consideraría como los padres de cada una de estas líneas. Cada una de estas figuras, de estos globitos, representa una línea de educación matemática hoy en día vigentes en distintos lugares del mundo, con investigación en distintos lugares del mundo y todos con enfoques constructivistas. Hasta donde yo sé, no hay investigación en enfoques conductistas de la matemática. Los puntitos suspensivos son muy sugerentes porque nos anuncian que seguramente va a haber nuevos aportes que van a nacer en parte a raíz de nuevos desafíos que uno tiene por delante. Este mapa muestra no solo la diversidad, sino también la complejidad que hay en el mundo de la educación matemática, porque en cada una de estas líneas se conciben ciertos conceptos, ciertos constructos del área de la educación matemática con connotaciones particulares, pero que a veces comparten un mismo vocablo. Así encontramos, por ejemplo, la resolución de problemas de autor Polia, muy conocido, donde el término problema tiene un significado, y si miramos en escuela francesa, teoría de situaciones, también se usa la palabra problema, pero con un significado diferente, o en la educación matemática realista y en otros campos. Esto nos pone ante una complejidad a quienes somos usuarios de la educación matemática, como para identificar desde qué perspectiva nos están hablando. Pero como si esto fuera poco, además de todas estas líneas, hay cuestiones de tipo metodológicas que son como subyacentes a las distintas líneas y que, dicho de otro modo, uno podría pensar que considerar los aspectos metodológicos más allá de la línea teórica de educación matemática en la que uno quiera posicionarse, enriquece aún más la clase de matemática o el estudio en matemática que uno esté haciendo. Lo que tiene que ver con las consignas, las actividades, no quiero decir problemas justamente por matemático, que un docente lleva a una clase de matemática con la intención de que el estudiante aprenda matemática, a eso lo llamo actividad o consigna. No le pongo el tilde o el mote de ni de problema ni de ejercicio, porque esos términos en general se entienden como contrapuestos. El problema más entendido como una situación que el estudiante desconoce la forma de abordarla inicialmente, y el ejercicio por oposición, un enunciado que el estudiante apenas lo ve inmediatamente cómo abordarlo, más allá que luego resuelva bien, regular o mal. Entonces, mi charla de hoy, mi conversación aquí con ustedes se ubica en este paño de fondo, en estas cuestiones de tipo metodológicas que, como digo, uno podría todavía utilizar desde distintas perspectivas, enriqueciendo así los aportes. ¿Cómo llego a esta preocupación por las consignas y la pertinencia? Voy a hacer un poco de historia personal, como les decía. Yo trabajo en la Universidad Nacional de General Sarmiento, como recién me presentaban, y en particular muchas veces estoy a cargo de asignaturas o de matemática o de educación matemática para futuros profesores de matemática del nivel secundario. A planificar una clase de matemática, planificar un tema, una unidad, un programa, la planificación de la enseñanza en sus distintas escalas. En una de estas materias, años atrás, yo me encontré con la necesidad de generar algunas pautas que pudiera compartir con los futuros docentes de manera tal que pudiéramos en una conversación académica trascender que al alumno le gusta la actividad que propone para el aula, y como que al docente no le gusta la actividad que el futuro profesor propone para el aula.
o sea, el plano este de, profe, me gusta esta actividad para pensar en la enseñanza del teorema de Pitágoras, por decir algo en sintonía, y el docente que dice no me gusta, es un plano de percepción que que teníamos en aquel momento, estoy hablando de hace años atrás, que trascender para poner en un plano académico, salirnos del me gusta o no me gusta a cambio de ciertas pautas que operarán como criterios a tener en cuenta para la generación de esas actividades. A partir de aquel momento, nos vimos en la necesidad de generar un montón de material que tuvieran que ver con ciertos criterios de redacción, de consignas. Generamos la idea del potencial matemático de una consigna. Estudiamos el vínculo entre el contexto en el que contexto me refiero a el aula en la que esa consigna iba a ser entrada por el docente, el objetivo que se persigue con eso, cómo considerar la inclusión de las tecnologías en el diseño de actividades, cómo hacer para fundamentar el diseño utilizando algunas de estas teorías que recién les mostraba en el mapa de líneas y la fundamentación entendida como una combinación y virtuosa entre un juicio favorable, vínculo con la teoría que esté eligiendo y evidencias y podríamos seguir. O sea, en algún momento supimos mucho sobre consignas, hoy en día sabemos mucho sobre consignas y este es el momento en el que voy a abrir paréntesis para detallar algunas de estas cuestiones que estoy contando aquí, contar algunas cosas de estas que hoy sabemos en consignas. Las consignas matemáticas, que son las que uno encontraría en un libro común de matemática, la lista de actividades, lo que está en una guía de trabajos prácticos que un profe le da a sus estudiantes, y las consignas de tipo metacognitivas, las consignas que invitan a hacer una reflexión sobre un trabajo previamente hecho. Y estas consignas de tipo metacognitivas, que son más raras de encontrar, estas son raras de encontrar en los libros o en internet, cuando las consignas de tipo matemática no, esas hay por todos lados. Las consignas de tipo metacognitivas se pueden todavía clasificar en dos tipos. Las consignas metacognitivas, estudiante se mire sobre sus resoluciones matemáticas y compare y se dé cuenta, y consignas metacognitivas de tipo personales que hacen que el estudiante se mire en cuanto a cuestiones más de tipo afectivas o actitudinales. ¿Qué cosas les resultaron extremadamente difíciles y tal vez las dificultades? O metacognitivas tienen como la intención de que el estudiante reconozca cosas, reconozca su accionar cognitivo. Entonces, si uno imagina al estudiante tratando de darse cuenta que debe resolver una meta por lograr y para eso traza un camino intentando resolver esa actividad. Esto sería como una representación gráfica de un estudiante resolviendo una actividad, resolviendo una consigna. Trata primero de darse cuenta qué es lo que debe lograr y luego traza un camino que con suerte lo lleva a esa meta. Las consignas de tipo metacognitivas hacen que el estudiante tome distancia de ese proceso y se mire y reconozca fortalezas, debilidades, métodos más efectivos, métodos más cortos, más largos, más propicios ante una situación u otra. Generamos en aquel momento, que les cuento, y con esta intención de darle herramientas al futuro docente, algunos criterios para la redacción de consignas, criterios que nos permitieran lograr más riqueza con las consignas desde el momento de la redacción.
algo que nos dimos cuenta rápidamente es que los estudiantes no siempre, estudiantes futuros docentes, ¿no? No siempre redactaban la consigna pensando en una redacción tal como lo tiene que llegar al estudiante. Entonces, hacían descripciones. Voy a darles a mis alumnos un problemita para que modelicen con función lineal. Y uno dice, pero ¿cómo es el enunciado? El enunciado es en un contexto extramatemático, ¿con qué valores numéricos? ¿Va a necesitar algún tipo de software para algo? ¿No va a necesitar? O sea, esa descripción era sumamente insuficiente. Otra cuestión que rápidamente se vio en escena es la falta de precisión matemática en la formulación de consignas. Hay consignas que, por ejemplo, utilizan parámetros o, o números generales y no están presentados. No se sabe si es que para todo A real tiene que suceder cierta cosa o que existe un A real para el que suceda. Entonces hay una falta de precisión en la formulación matemática o las funciones que en lugar de ser presentadas como una terna, dominio, codominio y expresión, simplemente se presenta la expresión como si la expresión estuviera representando una función. Un criterio es lo matemático debe estar bien planteado. Otra cosa que observamos son actividades extremadamente guiadas, con itemizados que al estudiante le marcan pasos a seguir que por supuesto todo estudiante sigue, porque si algo trata de hacer es complacer al docente, aunque no entienda la finalidad de esos pasos. Entonces, uno de los criterios es que no esté guiada la actividad, quitar esa guía, quitar ese itemizado y a cambio tratar de hacer una pregunta, una formulación que le permita al estudiante decidir algún camino para lograr esa meta. Y si hubiera ítems, porque esto ha sido muy resistido, al menos aquí en Argentina, por algunos docentes que insisten en los ítems diciendo que si no su estudiante no puede hacer nada, al menos después de darle todo ese itemizado que le pauta dónde tiene que caminar, por dónde tiene que caminar el alumno, pensar en reconstruir el sentido de la consigna, pensar en hacer alguna pregunta que le permita ver al estudiante qué era lo que se estaba proponiendo y qué hubiera hecho el estudiante si no hubiera tenido los ítems, que esa es la situación real que los estudiantes van a tener. No van a tener un profesor que le itemice cada cosa que tiene que hacer cuando esté necesitando la matemática en la realidad. Otro criterio tiene que ver con las situaciones en contexto extramatemático. Cuando una actividad plantea un contexto extramatemático, tratar de preguntar algo en ese contexto extramatemático que tenga sentido en ese contexto y no hacer toda una situación ficticia en contexto extramatemático y luego pedir la función que modeliza el crecimiento de las bacterias o el gráfico que describe tal o cual comportamiento cuando nos estuvimos esmerando en armar una situación en un contexto extramatemático, muchas veces para motivar a los estudiantes o para mostrarles la utilidad de la matemática, pero en cuanto sitúo la pregunta en el mundo matemático, el estudiante inmediatamente entiende que el contexto extramatemático al docente no le interesaba para nada. Hay que cuidar los valores y los relatos para que la situación no se vea artificial, y en la medida de lo posible evitar que se sepa si lo que uno busca existe o es único y pedir justificaciones de todo lo que se pueda y en algún momento apropiado proponer consignas de tipo metacognitivas que son las que les contaba hace un momento. Esto tenía que ver entonces con algunos criterios que con nuestros futuros profesores funcionaban como teoría, es decir, consideraciones que deberían cumplir en su formulación de enunciados o consignas o actividades. ¿A qué nos referimos con potencial matemático de consignas? El potencial matemático alude a dos ejes. Un primer eje tiene que ver con la argumentación. Una consigna que promueva una argumentación valiosa desde el punto de vista matemático, no por autoridad, no como y porque lo dice el libro, esa argumentación es débil en términos formativos. Y el otro eje para analizar el potencial matemático es que la consigna admita
la exploración por parte del estudiante, distintos caminos para ser resuelta y esto va de la mano con este rasgo que recién mencionaba de no estar guiada. La evaluación del potencial matemático no interesa mucho como uno lo diga. Uno puede decir, tiene potencial matemático rico cuando cumple estas dos cosas, cuando promueve una argumentación valiosa y cuando no está guiado y tiene distintos caminos de resolución, intermedia si algo se cumple y algo no, o pobre si nada se cumple. No interesa tanto eso, sino que el análisis del potencial matemático de una consigna se hace previo a entrar a la clase de matemática y entonces tener esta mirada nos permite enriquecer la consigna antes de ir al aula o bien si entro al aula con una consigna que tiene un potencial matemático pobre porque estas dos cosas no se dan, yo ya sé que el jugo que le voy a poder sacar desde lo matemático va a ser pobre y entonces voy a tener que esmerarme en preguntas a posteriori de una consigna porque arranca, que aprendan qué, cuándo las voy a usar, cuándo las voy a llevar uno, aparece otro concepto clave de los que nosotros venimos estudiando en esta pretensión de generar teoría de tipo metodológica para el futuro profesor, que es el concepto de tarea. El concepto de tarea alude a tres aspectos. Un primer aspecto es el contexto que describe quiénes son nuestros estudiantes para quienes yo estaría pensando la consigna que voy a utilizar. Contexto en el que contamos qué sabe el estudiante, qué no sabe, qué es lo que ya estudió y qué es lo que no, cómo viene acostumbrado a trabajar, si tiene recursos tecnológicos o no. Para ese contexto, el docente pone un objetivo de aprendizaje, objetivo que lo piensa en términos de lo que quiere que su alumno aprenda, y para ese contexto y ese objetivo selecciona o diseña una consigna. La tarea es esta terna, o sea, estas tres cosas conectadas que como aquí presento tendrían que tener un orden. Uno empieza pensando en sus alumnos, luego sigue pensando en un objetivo valioso y por último en la consigna. Pensar al revés es un error, pero es muchas veces algo que nosotros como profes hacemos, que es elegimos consignas que nos gustan, porque nos gustan. A nosotros que nos gusta la matemática elegimos algo que nos gusta y después no sé ni para qué ni cuándo usarlo, pero lo quiero llevar al aula porque me gustó. La idea se, el objetivo con el contexto y es como un concepto. Sigo con el entre paréntesis, como para mostrar algunas de estas cosas que veníamos sabiendo antes de mi preocupación por la pertinencia, que es a donde voy a llegar. Sobre la inclusión de las TIC en la clase de las tecnologías de la información y comunicación en clase de matemática, también hoy en día sabemos un montón. En algún momento también tuvimos que vernos en la necesidad de poner pautas para el futuro docente, para formarlo, para que cuando estuviera frente a estudiantes de secundaria, el futuro docente pudiera promover un buen uso de la tecnología. Y una primera cosa que entra en escena sumamente importante es que el uso lo tienen que hacer los estudiantes. Y lo tienen que hacer los estudiantes ante planteos matemáticos, no ante planteos de la tecnología en sí misma. Estudiantes que usan usando un PowerPoint, entonces si yo estoy en una clase usando un PowerPoint y creo que con eso resolví el uso pertinente de las TIC, me estoy equivocando porque como docente tengo que formar y alfabetizar digitalmente a los estudiantes, entonces tengo que lograr que el uso pertinente lo hagan los alumnos. Hay tres usos de las tecnologías, todo lo que tiene que ver con software
y aplicación, con el mundo pensar que en la clase de matemática vamos a enseñar un recurso, cuál usaríamos si los recursos están en todo momento cambiando y actualizándose, y algo que los profes tenemos que convencernos es si tiene sentido limitar el uso de las tecnologías, como ya se ha visto cuando aparecieron las calculadoras, que hubo resistencia para que se usen las calculadoras y se usaban tablas de cosas que hoy en día no tendría sentido ni considerar. Cuando aparecieron las computadoras al alcance de la mano, esa resistencia se trasladó a la computadora y hoy en día también se nos traslada con la inteligencia artificial a este terreno nuevo. Lo que claramente va a tener que pasar es que como profes tenemos que cambiar las consignas, porque entre las tecnologías, la inteligencia artificial, las aplicaciones, pedir hacer una cuenta o graficar una función no tiene sentido. Cuando pensamos en el uso de los recursos que el docente promueve en sus estudiantes, y voy a ir sumando como hace varios años, como 8, yo dirigí una tesis en tecnología educativa en la que habíamos estado pensando distintos que se podían dar a las tecnologías para aprender matemática. Esos usos estaban así como organizados en ejes, y uno podría decir uso para trabajar con consignas matemáticas y uso para comunicarse como dos grandes dimensiones de estos usos. Hoy en día, años más tarde, la irrupción de la inteligencia artificial hace que el docente se quede muy preocupado por saber qué pasa si la inteligencia artificial resuelve la consigna que le estamos dando al alumno. Entonces, vuelvo a pensar en el uso de los recursos que el docente promueve en sus estudiantes para aprender matemática, no el uso de recursos que el docente hace para sí. Y entonces se nos amplía la posibilidad de usos para que el estudiante aprenda matemática, todo lo que tiene que ver con búsquedas, todo lo que tiene que ver con comunicación, todo lo que tiene que ver con aplicaciones y software y con inteligencia artificial, en donde el terreno es más nuevo aquí, es más nuevo y es más desconocido por la novedad. Sobre cada uno de estos aspectos hay un montón de cosas que se podrían trabajar. Respecto de búsquedas, el tema de la validez, dónde buscar, cómo comprender lo que encontré y cómo utilizarlo para la resolución que tengo que hacer. Todo lo que tiene que ver con comunicación, los lenguajes que se usan, cómo comunico una idea, sea oralmente o por escrito en un foro cuando estoy hablando de matemática. Sobre el uso de software o aplicaciones, ahora voy a dar algunos detalles para promover un uso significativo. No centrar en la verificación tiene como sentido evitar que el alumno crea que la verdad la tiene la tecnología en lugar de un argumento matemático, y tenemos pautas para diseñar actividades. La idea sería pensar que uno querría como docente que los estudiantes usen con criterio los recursos para aprender matemática. El riesgo de la verificación es el que recién les acabo de comentar. Si el docente invita a que el estudiante use la tecnología para verificar, está dejando desde su intencionalidad docente que el alumno crea que la verdad está en el recurso. Entonces, que lo que el recurso me muestra, si coincide con lo que hice, es porque lo que hice está bien. Y un uso muy común, al menos aquí, como que se suele encontrar de la tecnología, tiene que ver con economizar tiempo o hacer cálculos más rápido o más prolijo o gráficas más precisas. Eso que tiene que ver con la optimización del uso de los recursos es limitado. Hay más jugo para sacarle a las tecnologías. Cuando justamente el docente quiere que el estudiante resuelva actividades y use con criterio la tecnología para aprender matemática, el profe no querría que la inteligencia artificial se la resuelva.
Entonces eso nos trae una preocupación desde el rol docente, que es qué le voy a poner, qué consigna le doy, qué actividad le doy para que la inteligencia artificial no se la resuelva inmediatamente. Acá cierra el paréntesis y voy a volver a este momento que les decía que sobre consignas sabemos mucho. El paréntesis tuvo que ver con presentarles algo, acercarles rápidamente a modo de pincelada algunas de las cosas que venimos trabajando. Detrás de cada una hay un universo de ejemplos y desarrollos que podría compartir y que al final les voy a dejar un link para quien quiera mirar. Entonces, sabiendo mucho de consignas, y retomo a partir de ahí, nosotros podemos entrar, y eso es lo que esperábamos con los profes en formación, en un proceso de mejora. Parto de una consigna inicial, la analizo, miro si cumple los criterios de redacción, cómo es el potencial matemático, para qué objetivo la pondría, si promueve un uso pertinente y significativo de las TIC, si la inteligencia artificial me la resuelve o no, y la mejoro a partir de pasar por estos criterios que recién les contaba en el entre paréntesis. Y la mejorada la vuelvo a analizar y así sigo en un proceso iterativo hasta que en algún momento elijo una y esa es la que uso. O sea, este proceso iterativo nos va como permitiendo tener consigna cada vez mejores. Pero hay límites en esta historia, a veces no nos sale, a veces uno va y pregunta, ¿cómo puedo cambiar esto para que me quede más rico el potencial matemático? O si estoy en un contexto extra matemático, no hacer una pregunta matemática y no me sale la pregunta en el contexto extra matemático, entonces en algún momento uno dice, bueno, o cambio completamente, o me resigno, o la uso igual, pero estoy consciente que tiene alguna debilidad que no logré resolver. También ya a esta altura, con todo esto que les contaba en el entre paréntesis, sabemos que las buenas consignas no bastan, que hay que pensar en para qué la usaría, cuándo la pondría, para qué contexto, cuando los alumnos saben qué cosas, cómo es la gestión de la clase. Imagínense que armé una consigna maravillosa y resulta que cuando entro en la clase, yo, profe, la resuelvo en el pizarrón. No sirvió para nada la riqueza que tenía la consigna y entonces ahí pasa a ser clave qué rol le doy al estudiante en la clase de matemática y nuevamente esta idea de para un cierto contexto el profe pone un objetivo y diseña la consigna y le da al estudiante un rol activo que va a hacer que produzca una actividad matemática valiosa. Con toda esta antesala, llego a la pertinencia de las consignas y al porqué de mi preocupación. ¿Cómo entra en juego en esta historia la pertinencia de las consignas? Y les quiero mostrar por qué me interesa hablar de esto con un ejemplo que me sucedió con docentes en un curso como de desarrollo profesional con profesores, un ejemplo entre otros que tengo, porque esa invariancia de encontrarme más de una vez con lo mismo es lo que me hace traerlo aquí y empezar a preocuparme y empezar a considerar que alguna respuesta tengo que dar. Nosotros pedimos en este curso una consigna a los docentes que estaban tomando el curso y luego de un análisis de esa consigna inicial, una mejora. Entonces, un docente, un grupo de docentes da esta primera consigna que dice, en un laboratorio tienen un cultivo bacteriano con un peso inicial de 3 gramos, se sabe que su peso se multiplica por 2 cada día. La siguiente gráfica corresponde a la representación del problema. Si nosotros miráramos esto con los criterios de redacción de consigna, con potencial matemático, con los criterios de pertinencia y significatividad de TIC, no pasa ninguno. Entonces es fácil mejorarla. Entonces, se supone que los docentes que habían estudiado estas cuestiones de tipo metodológicas analizan esta consigna y traen una consigna mejorada. La consigna mejorada que trajeron dice así: en un laboratorio tienen un cultivo bacteriano con un peso inicial de 3 gramos, se sabe que su peso se multiplica por 2 cada día,
Analizar si es posible que la gráfica corresponda a la representación del problema. Justificar la respuesta considerando las características estudiadas en casos anteriores, dominio, rango, continuidad, asíntota, etc. Recibo esta consigna como una consigna mejorada. Intervengo, porque si ustedes tomaran de nuevo los criterios de redacción de consigna, el potencial matemático y toda la historia, veríamos que todavía deja mucho que desear. Intervengo con los docentes para que la mejoren y entregan otra consigna que dice algo así. En un laboratorio tienen un cultivo bacteriano con un peso inicial de 3 gramos, del que se sabe que su peso se duplica cada 2 días. ¿Es posible utilizar una gráfica como la dada para describir o predecir comportamientos del cultivo? Justificar. Recibo esta consigna. Si ustedes se fijan y vuelven sobre el video y vuelven a mirar los criterios, uno va viendo que van mejorando algunas cosas. Entonces yo pensaba, ¿mejoró la consigna? Y digo, y sí, algo sí. Entonces, me pregunté, y luego les pregunté a los docentes para quién iba destinada esta consigna, y me contestan para primer año de secundaria. Y les pregunto a los profes que habían entrado en este proceso así como de mejora, si usarían esta consigna mejorada en un primer año de la secundaria, y el argumento para sostener que sí usarían la consigna fue que sí la usarían porque era mejor que la primera. En un momento voy a volver sobre este ejemplo. Acá les voy a traer un ejemplo. Yo puse conocido porque está en el material al que van a poder acceder desde el link que les voy a dejar al final. Un ejemplo que tiene que ver con una mejora de una consigna que arranca completamente cerrada y guiada, que tiene que ver con graficar una función homográfica. En la versión inicial, la consigna les da todo, les dice qué tipo de gráfico se va a obtener, da una tabla de valores con la elección de los valores. Está la escala marcada en los ejes, y de ahí, en el proceso de mejora, uno logra una consigna mucho mejor, que sería esta, que tiene que ver con anticipar qué tipo de gráfico poner para verificar. Me voy a quedar, me voy a quedar con la mejor de estas dos consignas, con esta. Entonces me pregunto si esta consigna, que está bárbara, o sea, tiene una formulación que cumpliría todo lo que dijimos antes, me pregunto si es pertinente, para volver a la pertinencia. Y entonces digo, ¿pertinente para quién? Y entonces empiezo a pensar, ¿será pertinente para un futuro ingeniero en alimentos, para un futuro ingeniero en sistemas, para una escuela secundaria orientada a arte, para la formación de profesores de matemática? Y podría seguir con el universo de opciones. Y entonces uno ve acá que no hay una respuesta única, que las consignas no son pertinentes en sí mismas, dependen de a quién le va dirigida, y entonces me va a tocar en cada caso definir si es o no pertinente en cada uno de los casos para argumentar. Vuelvo a esta consigna, la de las bacterias, y me quedé con la mejor consigna que estos profes lograron hacer luego de todo este proceso de mejora, y me volví a preguntar lo mismo, ¿pertinente? Y entonces, cuando vuelvo a la respuesta que me habían dado en su momento, que era que esta consigna la estaban pensando para estudiantes de primer año de la secundaria, me fui a mirar el diseño curricular y las pautas que tiene el diseño curricular de, esto era en otro país, del país en donde esto había nacido, y de los materiales aparecían como subyacente al diseño curricular la resolución de problemas de polia, la argumentación, el vínculo con la cotidianidad del estudiante y más.
Posiciones que hoy en día son compartidas, al menos en Argentina, con los diseños curriculares de la provincia de la Argentina en la que quiera pararme. Entonces termino diciendo, el profe que armó esta consigna y que la mejoró, no la tendría que usar, porque no le responde a lo que los requerimientos de su lugar le están pidiendo. Entonces me quedo pensativa y me fui a ver la consigna que yo les di a los profes para ver si yo tenía que hacer algún ajuste porque algo de lo que estaba usando filtrara y permitiera que un caso así como inapropiado pudiera ser visto como una respuesta buena a la situación que estaba planteando. Entonces fui a mirar la consigna que les di y esta fue la consigna que les di. Es un curso que se está dando en la virtualidad. Tomar una actividad que consideren pertinente, buena y utilicen para sus clases. Revisen su formulación utilizando los elementos metodológicos aquí compartidos. Los elementos metodológicos fueron el desarrollo de todo lo que ustedes les conté entre paréntesis, proponer un nuevo enunciado mejorado si fuera pertinente. Ahí entonces empecé a pensar qué pasa con la pertinencia y por qué tendríamos que atender la pertinencia. Y tendríamos que atender a la pertinencia porque como profes tenemos pautas, pautas que nos obligan a pensar en a quién le estoy dando clase. No podríamos pensar siempre la misma clase y no podríamos pensar en la clase que me dieron a mí, porque nosotros terminamos estudiando profesorado de matemática, licenciatura en matemática, maestrías en matemática, doctorados en matemática. Entonces, ¿qué pasa si no sé? Si tengo que darle clase a un contador y no tengo la menor idea lo que necesita el contador, ahí entramos en el problema porque tendríamos que salir a buscar y tendríamos que salir a estudiar. Entonces, en estas disquisiciones conmigo misma, me preguntaba si la pertinencia estaba en todo lo que habíamos estado trabajando en el material y me terminé contestando que sí, que la pertinencia estaba considerada cuando en este concepto de tarea, que era esta terna entre contexto, objetivo y consigna, nosotros considerábamos el contexto en el cual establecíamos un objetivo y para el cual diseñábamos o buscábamos una consigna. En ese contexto hay pautas. Los diseños curriculares son las pautas que los profesores tenemos cuando salimos a dar clase en el nivel secundario. Y en el nivel superior también hay pautas institucionales o requerimientos. Entonces, digo, aunque mejoren mucho algunas consignas, algunas no deberían ser usadas. Entonces yo digo, si mi planteo ya incluía atender a la pertinencia, ¿por qué los profes no se dan cuenta que las consignas no son pertinentes? ¿Cómo podrían darse cuenta? Y entonces digo, si yo tengo al profe que no se da cuenta que no es pertinente, yo sé cómo intervenir con el profe para que se dé cuenta. Lo que no sé hoy en día es qué hacer para no necesitar intervenir para que el profe se dé cuenta que la consigna no es pertinente. Y ahí está trasladada mi preocupación a cómo hago, a qué hago en la formación de profesores, sea formación inicial o desarrollo profesional, para que no me necesite, para que no necesite mi intervención para darse cuenta que está mejorando una consigna que no debería usar. Entonces, esto me lleva al terreno de lo metacognitivo, de la reflexión sobre la propia práctica y de la coherencia entre lo que nosotros como profes decimos y nos piden y a lo que respondemos con nuestra labor. Entonces me devuelve el problema, porque me quedo yo con el problema de pensar en una instancia de desarrollo profesional o de formación de profesores, cómo formar al profe para que se dé cuenta sin mi intervención que las actividades, las consignas que está queriendo llevar al aula no son pertinentes para un público. Entonces,
como para tratar de entender la complejidad que hay detrás de la pertinencia, y voy medio que redondeando con esto la idea de lo que quería compartir aquí, uno dice, bueno, voy a tratar de dar una explicación de por qué es tan complejo pensar en un diseño de actividades pertinentes para la clase de matemática. Como profes tendríamos que poder argumentar sobre lo que proponemos, fundamentar el diseño. Esa fundamentación usa teoría de educación matemática, pero además tenemos diseños curriculares o pautas institucionales que no solo tenemos que usar, sino que tenemos que comprender cuál es la teoría subyacente a esas pautas, pero además tenemos pautas metodológicas, las que les conté, estas entre paréntesis, entre otras. Tenemos que pensar en nuestros estudiantes, tenemos que poner objetivos y recién después llegamos a decir, bueno, con todo esto tengo que armar una consigna para entrar al aula de la clase de matemática, dársela a mis estudiantes para que resuelvan y esperar a ver si con esto se están aproximando al objetivo. Si uno imagina un diseño curricular en donde aparecen algunas de estas líneas mencionadas, entonces borro las que no están. Por ejemplo, en Argentina habría teoría de situaciones didácticas, pero también se habla de la resolución de problemas y se habla de la alfabetización matemática y aparece la modelización matemática. Bueno, me estaría quedando con que las pautas curriculares están haciendo como una elección de algunas de esas líneas, más los aspectos metodológicos. Yo, profe, tengo que tener eso en mente. Con eso en mente, más mi contexto, mis alumnos, lo que saben, lo que no, los recursos, establezco un objetivo y ahí llego a el diseño o la elección de las consignas, y sí que va a ser difícil. Y sí que todo se desarticula y entonces la coherencia es difícil de mantenerla con tanto requerimiento y la pertinencia entra en riesgo. Entonces, como para ir cerrando y abrir la conversación, en particular yo reviso lo que hice y entiendo que tal vez haya enfatizado por demás en cómo mejorar consignas y no enfaticé en la pertinencia, y tal vez tendría que haber sido más explícita en algo que para mí era obvio, que era, voy a mejorar algo que entiendo que cuando lo mejore va a quedar pertinente, porque si no, no lo mejoraría. Entonces, primero sería la consigna que va a entrar en el proceso de mejora, primero ver si tiene potencial para poder ser pertinente y si no, la descarto. Entonces, hoy en día estoy pensativa en cómo lograr que los docentes se den cuenta solos. ¿Qué pasa si no ven que están diseñando o eligiendo consignas que no son pertinentes, y si podríamos hacer algo? Y para mí una de las cuestiones más delicadas es qué pasa si ven pertinencia donde no la hay. Es decir, ver pertinencia donde no la hay es no advertir la falta de coherencia entre el contexto y la consigna. Bueno, creo que esto les muestra en alguna medida parte de un recorrido en el que el interés por la formación por la formación de profesores me llevó a mí y a un grupo de profes con los que trabajamos en la Universidad General Sarmiento a tener que diseñar y generar pautas que funcionaran como teoría, y a su vez hoy en día como todo, como la retroalimentación que se da con el trabajo con los mismos profes formados en formación, nos devuelve nuevas preguntas que en breve nos van a estar haciendo darnos nuevas respuestas. En este link que queda acá, en el QR y en el link que está aquí abajo, es un sitio que tiene un montón de material. En particular hay un libro en una solapa de libro que se llama Perspectivas metodológicas en la enseñanza y en la investigación en educación matemática. En ese librito
hay un montón de material que tiene que ver con esto que estuve contando en el entre paréntesis sobre los criterios de redacción de consignas, de pertinencia y significatividad de TIC y más. También hay eh, materiales sobre, por ejemplo, intervenciones docentes, cómo intervenir en la clase de matemática y más. Bueno, espero no haberlos abrumado y que podamos conversar el rato que nos quede. Mabel, muchísimas gracias. Creo que hemos quedado encantados con la ponencia. En nuestro chat de Facebook Live tenemos por ahí varios comentarios y varias preguntas que las vamos a leer en este momento para que podamos conversar un poco. Y es Humberto que nos va a hacer favor de indicarnos esas preguntas. Muchas gracias, Celeste. Gracias, Mabel. Tenemos por acá en el chat de nuestro grupo algunos comentarios y algunas preguntas que quisiéramos pedirle su apoyo en contestarlas. Tenemos a Rosa Amanda. Ella pues nos comenta en el chat que la charla estuvo muy interesante. Muchas gracias, Rosa, por su sintonía. También tenemos a Jónicos Mileto. Dice, pienso que estos saltos crearán un rechazo, dice, el uso de la inteligencia artificial. Cuando se hizo uso de la calculadora en su momento, la postura me imagino algo muy similar. Hace él una comparación con al momento de que se integró el uso de la calculadora, ¿va? A la clase. Y tenemos una pregunta de mi compañera Celeste. Dice, desde sus propuestas, dice. ¿Qué papel juega la autonomía del estudiante en su aprendizaje de la matemática? Es la pregunta que nos hace nuestra compañera Celeste, integrante de los pitagóricos. Te dejo el tiempo, doctora, para tu respuesta. Perfecto, perfecto. Arranco con lo de la inteligencia artificial y el rechazo. Coincido completamente en que hubo hitos en donde hubo como saltos en la tecnología, la irrupción de la calculadora tiempo atrás. Claro, hacía que las tablas de logaritmos o las tablas para calcular valores de funciones trigonométricas o la tabla de la normal para probabilidad y estadística y otras no tuviera más sentido, no tuviera sentido. Pero la primera reacción fue la resistencia. En esa transición, en el periodo de transición entre que aparece la calculadora hasta que se instaló y ya uno entendió que vino para quedarse, hubo esa resistencia inicial. Cuando apareció la computadora fue igual y ahora estamos en la época de la transición hasta entender que la inteligencia artificial vino para quedarse. Entonces, sí, claro, yo coincido que por analogía a los tiempos anteriores ya vividos, vamos a estar viviendo una resistencia a incluir la inteligencia artificial. El gran mensaje es que nosotros, profes, tenemos que cambiar las actividades. Porque si le damos una actividad que la ponemos en el chat GPT y el chat GPT hace todo y el alumno podría no entender nada y sin embargo contestar y nosotros no nos damos cuenta y le ponemos bien, estamos sonados. Respecto de la otra pregunta del papel de la autonomía en el aprendizaje, desde mi perspectiva la autonomía es la clave de la formación, diría más allá de matemática, de la formación que un docente hace con un estudiante. Nosotros estamos muy poco tiempo con nuestros estudiantes, muy poco. Yo suelo dar un ejemplo de un taller un taller que es inicial a la universidad, que tiene 48 horas, literalmente, de las cuales 16 son asincrónicas y el resto es presencial. Entonces, yo les digo a los estudiantes que voy a estar 2 días de mi vida con ellos y algunos nunca más los voy a ver. Entonces, si algo quiero es que no dependan de mí. Entonces, toda la formación va hacia la autonomía, hacia el buen uso de las tecnologías, hacia las búsquedas, la confiabilidad en las búsquedas. El no necesitar venir a acercarse al profe para decirle, profe, esto está bien. O sea, no tenemos que generar dependencia. Y entonces ese elemento pasa a ser clave para la formación al nivel que sea, primaria, secundaria, universitaria, ni hablar.
Muchas gracias, doctora. De hecho, Jónico Mileto, quien nos sintoniza a través del Facebook Live, él hace una acotación en relación a la pregunta que hizo Celeste, ¿va? Dice él, aprecio la pregunta sobre el papel de la autonomía del estudiante en el aprendizaje de las matemáticas. Creo que es un tema fundamental, ya que la participación activa y la responsabilidad del estudiante son cruciales para desarrollar habilidades y comprender conceptos matemáticos de manera significativa. Es una acotación que plantea Jónicos ahí en nuestro chat de nuestro Facebook Live. Tenemos Está una pregunta más, siempre de Celeste. Tenemos otra pregunta de Celeste y ella nos plantea la siguiente interrogante. Dice, ¿cómo podemos empezar a cambiar en un sistema que exige al docente trabajar siguiendo un texto al pie de la letra? Dice Celeste. Por favor, doctor. Ay, mira, ¿eso les pasa ya? O sea, ¿tienen un material que tienen que seguir al pie de la letra? Mm. Sí, 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 sí. Se da mucho en el contexto guatemalteco. ¿Y ese material de dónde sale? ¿Quién lo hace? ¿El Estado? ¿El ministerio? Tenemos material proporcionado por el Estado y también en algunas instituciones educativas privadas hay material propio de la institución. Para mí, el uso de un material así al pie de la letra es difícil de concebir en mi cabeza, pero yo lo que pienso que haría es pensar en adaptar el material. O sea, primero es entender la potencialidad del material, la perspectiva curricular que se pide en Guatemala, que no tengo idea cuál es. O sea, no sé justamente qué teoría subyacente tienen pensada y escrita en los documentos curriculares allá y pensaría en modificaciones. Seguro en modificar, o sea, en tomar las ideas del libro y modificar. Sí, claro, o sea, Santillana, acá lo que me comentan en el chat, libros como Santillana que proponen algunas instituciones, claro, pero una cosa es una orientación y otra es tener que seguirlo al pie de la letra. Eh, Todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con alfabetización matemática, concepto que uno podría decir en sintonía con SCOMMOS en educación matemática crítica, requiere de el acceso a noticias, o sea, a las noticias vigentes para entender la matemática, cómo la matemática me permitiría argumentar en una situación de la vida cotidiana o ante alguna noticia, develar que detrás de esa noticia, que en apariencia no tiene matemática, en realidad hay un montón de decisiones matemáticas que quedan como veladas si uno no está alfabetizado matemáticamente, justamente. Yo lo usaría como punto de partida, pero pensaría en modificar. Muchas gracias, doctora Mabel. Tenemos también un par de comentarios más. Tenemos a Natanael Chabajay. Él comenta, pues, muchas gracias, muy buena la ponencia. Nos comenta Natanael. Y también hace referencia, ¿verdad? A los materiales que proporcionan en el Ministerio de Educación. Entonces, estas han sido las preguntas, doctora. Muchísimas gracias por su tiempo, por contestar a estas interrogantes de las personas que nos sintonizan acá por nuestro Facebook Live. Y antes de pasar ya a la parte final de nuestra actividad, yo quiero darle lectura al diploma pues como muestra de agradecimiento por su tiempo, por el espacio brindado acá en nuestra charla. Ya lo comentaba Juan Carlos al inicio de su presentación, pues nos sentimos privilegiados que como grupo de los pitagóricos pues hemos tenido a ponentes de renombre y entre ellos pues está su persona. Entonces, el diploma que extiende los pitagóricos dice de la siguiente manera, los pitagóricos otorgan el presente diploma a Mabel Rodríguez por impartir la conferencia denominada Las propuestas de actividades para la clase de matemática, realizada el 2 de octubre de 2024, con un tiempo de desarrollo aproximado de 1 hora con 30 minutos, y aparece la fecha oficial, que es Guatemala 2 de octubre de 2024, y aparecen ahí las firmas de todos los miembros de los pitagóricos.
Así es que, doctora, muchísimas gracias por su tiempo. Dejo a mis compañeros para el cierre de nuestra actividad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Humberto. Muchísimas gracias, Nadel, y también a todos ahí que estuvieron activos por Facebook Live enviando pues sus corazones, sus comentarios. Creo que ha sido una ponencia muy amena que todos hemos disfrutado. Así que muchísimas gracias a todos quienes nos siguen ahí por Facebook. Les invitamos a que sigan al pendiente de nuestra página de los Pitagóricos, pues pronto tendremos muchas más conferencias y esperamos tenerlos a todos presentes. Así que muchísimas gracias por asistir y les deseamos que pasen una muy buena noche. Muchas gracias, saludos a todos, gracias por estar, por la invitación.